Hablar del futuro sería en vano si ya está ocurriendo frente a nosotros. Bienvenidos al podcast empresarial de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Esto es Empre Amigos. Copilot, desarrollado por Microsoft y lanzado en el 2023 como parte del ecosistema de Microsoft 365, especializado en productividad, trabajo colaborativo y automatización dentro de herramientas que millones de empresas ya usan todos los días. Y Gemini, creado por Google y presentado también en el 2023, diseñado como un modelo multimodal capaz de procesar texto, imágenes, audio y video para resolver problemas complejos y escalar conocimiento. Dos tecnologías distintas, dos trayectorias fuertes y una conversación que vale la pena escuchar. Hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen nuevamente en Entre Amigos. En esta ocasión tenemos un podcast distinto porque tenemos un invitado virtual. Decidimos invitar dentro de nuestro podcast a dos inteligencias artificiales, Copilot y Gemini, para ver cómo nos responden dentro del entorno de negocios. Esto no pretende ser un tutorial, no es una manera de utilizarlas, sino simplemente saber cómo podemos tener una conversación empresarial de profundidad para aprovechar lo que de ellas podemos recibir. A cada IA le dimos un rol claro para responder como invitado, no como un asistente. Y vamos a comenzar con una primera pregunta con Gemini. Le vamos a preguntar, ¿qué decisiones acelera la inteligencia artificial dentro de las pymes? La inteligencia artificial acelera muchas decisiones en las pymes, sobre todo en áreas como la automatización de tareas, liberando tiempo para cosas más estratégicas. También facilita el análisis de datos para tomar decisiones más fundamentadas. Mejora la experiencia del cliente con chatbots y personalización y optimiza recursos y costos. ¿Hay algún aspecto en particular que te interese más? Dame un ejemplo de decisiones operativas. Claro, en decisiones operativas, la IA puede, por ejemplo, optimizar la gestión de inventarios, prediciendo con más precisión la demanda para evitar excesos o faltantes. También puede mejorar la planificación de la producción, asignando tareas de manera más eficiente o incluso optimizar rutas de entrega para reducir costos y tiempos. ¿Te sirve como ejemplo? Pero ahora, pensando en esto que nos comenta, ¿cómo tiene que estar preparada una empresa, digamos, para poder aprovechar esto? Porque finalmente, pues necesitamos datos para poder, pues, procesar toda esta información. ¿Qué tipo de preparación necesita tener una empresa? La preparación pasa por varias etapas. Primero, es importante definir claramente qué objetivos quieres lograr con la IA para poder medir su éxito. Luego, como mencionas, la calidad de los datos es fundamental. Las empresas deben invertir en sistemas de gestión de datos para asegurarse de que su información es precisa y accesible. Además, la capacitación del personal es clave para que los equipos puedan entender y aprovechar las nuevas herramientas. ¿Te gustaría profundizar en alguno de estos puntos? Sí, ¿por qué no nos platicas un poco? Si yo soy una empresa pyme y quiero empezar a usar la inteligencia artificial y tengo a lo mejor mi información en Exceles o en hojas de cálculo dispersa, ¿cómo la inteligencia artificial podría ayudarme a irlas homologando? Es un desafío común en las pymes. La inteligencia artificial puede actuar como un integrador, utilizando herramientas capaces de extraer y consolidar datos de diferentes fuentes, como Excel o distintas bases de datos. Estos sistemas pueden normalizar la información, limpiarla para eliminar errores y estructurarla de manera uniforme, creando una fuente única de verdad para tu negocio. Esto facilita mucho el análisis y la toma de decisiones. Dime algunos ejemplos de herramientas que puedan funcionar para ese propósito. Existen varias opciones que podrían ayudarte. Por ejemplo, herramientas como Google Workspace o incluso algunas plataformas de gestión de datos basadas en la nube que integran funciones de inteligencia artificial para extraer, limpiar y estructurar tu información de diferentes archivos. Algunas también permiten crear reportes visuales de forma automática. Pues es interesante esto que nos está comentando, no sé qué opinas, Miriam, porque pues al final todo parte de tener como este sistema primero de información, ¿no? Y dentro de este sistema de información, pues se puede alimentar datos para que los puedan procesar. Pero
qué tipo de tareas o qué tipo funciones en una empresa pequeña pudieran automatizarse. Totalmente de acuerdo. Como bien dices, la base es tener un sistema de información sólido. Ya con esa base, en una pyme, la automatización puede enfocarse en tareas repetitivas o que consumen mucho tiempo. Por ejemplo, la gestión de pedidos, el seguimiento de clientes con chatbots o respuestas automáticas, la contabilidad básica o incluso la programación de publicaciones en redes sociales. ¿Te gustaría saber cómo podrías empezar con alguna de estas tareas? Por ejemplo, si yo soy un director de una pyme que tengo que estar revisando correos electrónicos, resolviendo mensajes, visualizando datos, revisando niveles de inventario o dando instrucciones a los mandos medios, ¿cuál sería la actividad de más impacto donde la IA podría generar una ventaja competitiva? Para un director de pyme con todas esas responsabilidades, considero que la optimización de la gestión del tiempo y el análisis de datos serían el área con mayor ventaja competitiva. La IA puede automatizar correos electrónicos y el seguimiento de mensajes, liberando gran tiempo. Pero el verdadero potencial está en cómo la IA puede analizar todos esos datos de inventario y reportes, ofreciendo insights que te permitan tomar decisiones más estratégicas y adelantarte a la competencia. ¿Qué te parece, Miriam, si pausamos un poco y ahora probamos con la otra inteligencia que es Copilot y le ponemos un caso específico Claro. y empezamos a revisar cómo lo podría abordar? Ya nos está contestando. Aguanta, Gemini, aguanta. Espérate. Vamos a saludar a Copilot. Hola, Copilot, ¿cómo estás? Bienvenido a Entre Amigos. Hola, un gusto estar aquí en Entre Amigos. Estoy listo para entrar en materia y compartir esa perspectiva pragmática y directa con todos esos empresarios que nos escuchan. Vamos a ello. Estuvimos platicando un poco con Gemini de las ventajas y beneficios que puede traer la IA hacia una pequeña empresa, pero ahora quisiéramos aterrizarlo en un caso práctico. Imaginémonos que somos una tienda minorista que está en el centro de nuestra ciudad, que es Guadalajara, y pues como toda tienda minorista tenemos la gestión del inventario, tenemos a nuestro equipo de ventas de mostrador, tenemos a lo mejor un responsable de personal, tenemos algún encargado, digamos, del manejo del inventario, de recibir proveedores, y lógicamente habrá algún director general. ¿Cómo podría esta empresa minorista empezar a usar la inteligencia artificial en forma práctica? Bueno, aquí vamos a lo esencial. Imagínate que la IA es como este asesor silencioso que te ayuda a quitar las vedas de los ojos. En una tienda minorista en Vero Centro de Guadalajara, lo primero es que la IA te puede ayudar a priorizar dónde concentrar tus esfuerzos. Por ejemplo, analiza qué productos son los que realmente se venden y cuáles están ocupando espacio en tu inventario necesariamente. Así puedes tomar decisiones más claras de qué traer y qué dejar de lado. Además, en la parte personal, la IA te puede ayudar también en qué horarios realmente necesitas más el demostrador y en qué momentos puedes entrevistar turnos sin adivinar ni entrar tanteando. No es cosa de tecnología complicada, es simplemente darle claridad a tus decisiones y saber qué priorizar siempre de temas detalles. A ver, exploremos sobre este tema, por ejemplo, de los turnos. ¿Cómo podría, a través de la inteligencia artificial, poder explorar cuándo debo de tener más personal y cuándo menos? La IA puede, por ejemplo, tomar datos de tus ventas, de la afluencia de clientes a lo largo de diferentes semanas, meses y detectar patrones muy específicos. De esa manera puede decirte con exactitud. Los miércoles a las 11 de la mañana es cuando más gente entra, así que pon más personal ahí. O a primera hora del lunes baja muchísimo, así que puedes reducir personal. Esto te permite asignar turnos de forma más eficiente, optimizando tus recursos sin desperdiciar tiempo ni dinero. Y si, por ejemplo, esta misma tienda quisiera optimizar sus inventarios, ¿qué podría hacer? Puedes usarla para identificar qué productos se mueven rápido y cuáles no, y así ajustar tus pedidos. Entonces, sin complicarte, la IA te dice, este artículo va muy bien, siempre tenlo en stock, o este otro casi no se vende, no lo pides tanto. Es como tener un asesor a la mano que te ayuda a decidir con datos en la mano. ¿Qué cosas dentro del marketing y las ventas pueden tener un mayor impacto en las pymes con el uso de la IA? Pues mira, una de las cosas que realmente puede marcar la diferencia es la personalización de la experiencia del cliente.
Con la IA, las pymes pueden conocer mejor a sus clientes, saber qué les gusta y entonces hacer campañas más atinadas, más precisas. Por otro lado, también puedes optimizar los seguimientos de ventas, automatizar respuestas e incluso sugerir productos de forma inteligente. Así que el impacto está en crear una experiencia de compra mucho más personal y eficiente. Regresando al caso de la tienda minorista en Guadalajara, dame un ejemplo puntual de eso que sugeriste. Por supuesto, vamos a ponerlo en contexto. Supón que tienes una tienda de ropa en Guadalajara y notas que tus clientes les encanta cierto estilo de camisa cuando empieza el calor. Entonces, con la IA puedes ajustar tus inventarios para tener esas camisas listas justo antes de la temporada de calor y lanzar promociones personalizadas a clientes que ya han comprado algo similar antes. Así optimizas tanto los niveles de stock como la comunicación con tus clientes, haciendo que se sientan entendidos y atendidos. A mí no me da claridad realmente, porque siento que me estás dando algo demasiado genérico. ¿Cómo podría yo saber esto? Porque al final, ¿qué te digo? Simplemente, oye, pues siento que se me venden mucho unas camisas, ¿o qué tendría que hacer para que realmente me des consejos reales y puntuales? Para darte consejos realmente puntuales, ideal es que la IA analice tus datos concretos. Por ejemplo, tú le proporcionas la información de tus ventas diarias, qué productos exactamente se están vendiendo a qué horas, y la IA detecta patrones muy específicos. Entonces, en lugar de decir algo genérico, la IA te debería decir, oye, he notado que todos los viernes a las 5 de la tarde se venden más las camisas de lino azul en la sucursal del centro. O sea, te baja el nivel de detalle a algo totalmente accionable. Así que si quieres llegar a ese nivel de precisión, lo que necesitas es alimentarla ya con tus datos reales. Con esto ya te puede dar consejos hiperpuntuales. Sí, sí tiene sentido, pero entonces, para yo poder usar la IA, la moraleja sería, si no tengo datos, ¿hay poca utilidad? Exactamente, lo has resumido muy bien. La IA es como un chef que necesita ingredientes para cocinar algo maravilloso. Si no tienes esos datos, la IA no puede darte recomendaciones tan precisas ni personalizadas. Así que la moraleja es, mientras más le des de comer a la IA en términos de información, más nutritivos y útiles serán sus consejos. Y por ahí va el asunto. Entonces, ¿algo más en lo que quieras profundizar? Es interesante porque pues empezamos ya a ver cómo realmente tenemos que tener dentro de nuestras empresas un bagaje sólido de datos. Correcto. Y antes de que volvamos a aprender las IAs, digo, nos consideramos usuarios hace, creo que algunos capítulos, no sé, hace como un año, yo les decía que me corregía la ortografía, me ayudaba como a ciertas redacciones, ciertos documentos, cierta revisión, pero el día de hoy ya estamos en una etapa agéntica. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos utilizar esta tecnología para que ya haga el trabajo. Anteriormente te le consultabas, te daba cierta respuesta y ahorita ya pueden tomar el control de tu computadora y realizar tareas que consumen mucho tiempo Correcto. y que pueden ser repetitivas. Y en tu experiencia, Raúl, ¿cómo has visto y cómo has intentado este, utilizar la IA dentro de tu organización Ujú. y cuáles son los retos que te has enfrentado? Fíjate que yo creo que para que una organización empiece a usar la inteligencia artificial exitosamente, tiene que pasar por ciertas etapas. Una es esta estructuración de procesos para que realmente pueda, pues, tener, digamos, claridad de cómo se hacen las cosas y el almacenamiento de la información. Y a partir de ahí, creo que un paso intermedio antes de entrar a la inteligencia artificial pueden ser automatizaciones. Automatizaciones que muchas aplicaciones hacen y que se pueden hacer en una forma semiautomática y que a lo mejor hacen que procesos repetitivos simplemente ya te los haga la máquina sin meter todavía el tema de la inteligencia artificial. Y en tema de la inteligencia artificial, creo que todavía, al menos lo que yo he visto, mucha gente la usa como medio de consulta simplemente más parecido a un Google que ya como aprovechar el análisis de información, porque en efecto hay que ver cómo alimentarla para poder tener estos datos. Entonces, me parece muy interesante este tema que estás comentando de los agentes. Eh, ¿Cómo ves si ahora a Gemini le preguntamos cómo podríamos en una empresa empezar a usar estos agentes? Utilizar esos agentes. Ajá. También, digo, el día de hoy estamos platicando con Gemini, platicando con Copilot. ChatGPT es aparte, también está Perplexity, también está Claude de Anthropic. Ahorita estamos en una carrera por quiénes son las IAs dominantes
traemos a la mesa estos dos porque naturalmente Microsoft y Google se han enfocado en organizaciones, en un ambiente de trabajo empresarial, es exactamente, pero también existen estas otras. Revisaba unos datos que se hizo un estudio, creo que tendrá unos 3 meses, donde decían que en México ya el 83% de la fuerza de trabajo está utilizando, tiene contacto con el tema de la IA, principalmente ChatGPT. ¿Por qué? Creo que porque fue el primero que, Correcto. como dicen, el que pega primero pega 2 veces. Pero de ese 83%, un 30% es un usuario muy casual, o sea, como de, no me quiero perder de qué se está tratando esto. Hay otro porcentaje muy grande, creo que ¿qué será? Un 40, otro 30%, 40% que ya lo usa, pero lo usa justo de consulta. Lo usa justo para decir, resúmeme este libro, dame las notas de esta reunión, dime las tareas que me tocaron, a un nivel bastante superficial, y solamente el 3% lo está utilizando a un nivel agéntico o a un nivel avanzado, donde sí tiene un impacto mucho mayor en el tema de la productividad. Y déjame que te complemento esta parte de ChatGPT. Copilot realmente está basado en ChatGPT. Entonces, usar Copilot es prácticamente similar a usar ChatGPT, con la ventaja de que al estar integrado en el ecosistema de Microsoft, pues tiene toda la información de la organización. Pero esto que comentas de cómo los usuarios lo usan, es muy relevante porque la clave puede estar en un buen prompt. Y muchas veces piden cosas que no están entendiendo bien cómo es, o la respuesta no la analizan, y entonces presentan información que no tiene sentido alguno, que tal vez para la IA tuvo algún sentido, pero en la realidad pues no casa con la organización. Bien, te late que le preguntemos sobre prompts y agentes. Vamos. Vamos a ello. ¿Qué tal? Gemini, ayúdame a explicarle a nuestra audiencia qué es un buen prompt. Un buen prompt es como darle la instrucción precisa a una inteligencia artificial. Es la clave para que genere la respuesta que esperas, como cuando le pides a alguien indicaciones claras para llegar a un sitio. ¿Te gustaría que profundicemos en sus características? Sí, adelante. Un buen prompt suele tener 4 elementos clave: claridad, ser específico, dar contexto y definir el formato de respuesta que esperas. Imagina que en lugar de solo decir, escríbeme algo, le dices, actúa como un experto en marketing digital, genera una publicación para redes sociales sobre la importancia de la IA en pymes y que termine con una llamada a la acción. Explícanos en qué nivel al día de hoy funcionan los agentes dentro de la pyme. O sea, explícanos qué es un agente y cuál es el aprovechamiento dentro de una pyme. Un agente de inteligencia artificial es un sistema capaz de percibir su entorno, tomar decisiones y ejecutar acciones de forma autónoma, con base en objetivos predefinidos. Para una pyme, esto se traduce en un gran aliado para automatizar tareas repetitivas, optimizar procesos y mejorar la eficiencia. Por ejemplo, un agente puede gestionar consultas de clientes, dar seguimiento a pedidos o incluso predecir tendencias de ventas. A ver, vamos platicando sobre los agentes conversacionales para atender clientes. ¿Cómo funcionan y cuál sería su objetivo? Los agentes conversacionales, o chatbots, funcionan simulando conversaciones con los clientes mediante reglas o aprendizaje automático. Su objetivo principal es mejorar la satisfacción del cliente, ofreciendo respuestas rápidas y disponibles 24/7, automatizando consultas comunes. ¿Te gustaría saber cómo podrían implementarse en tu negocio? Sí, claro. A ver, dame un ejemplo de si yo fuera una pequeña pastelería, por ejemplo, ¿cómo podría meter un agente conversacional para atender a mis clientes? Excelente ejemplo. Para una pastelería, un agente conversacional podría usarse de varias maneras. Podría tomar pedidos en línea de forma automática, mostrando catálogos y opciones. También podría resolver dudas frecuentes sobre horarios, ubicaciones o ingredientes, y hasta gestionar reservas para eventos o pedidos gratis. ¿Te imaginas qué proceso querrías automatizar primero? ¿Y estos agentes cómo podría implementarlos? Para implementarlos,
puedes comenzar con un piloto pequeño. Define qué tareas quieres automatizar primero, como responder preguntas frecuentes o tomar pedidos simples. Luego, elige una plataforma sencilla que se adapte a tu negocio y configura su comportamiento para que coincida con tu marca. ¿Tienes alguna idea de por dónde te gustaría comenzar? Por ahí vamos a detener a la IA. Sí. Creo que ya nos dejó muy en claro que si no sabemos dar una instrucción precisa y el formato en el que queremos el resultado, nos va a entregar lo que se llama alucinación. Correcto. ¿Han notado que la conversación siempre nos habla muy bonito, nos dice, ay, excelente idea, ay, no se me había ocurrido, ay, qué increíble eres? Bueno, están diseñados para ser agradables. Entonces, eh, difícilmente, salvo que tú lo programes, te va a poder cuestionar o te va a poder decir, estás equivocado. De hecho, hay muchos memes, ¿no? Ujú. Donde tú le preguntas a la IA y siempre te dice que estás preguntando cosas increíbles, cuando probablemente no sea así. Entonces, el prompt es clave para lo que te responde la IA y luego también es en algún momento, sobre todo en los agentes, que no pierdan contexto. Si se fijan, en el tema del chat, o al menos esa ha sido mi Sí. experiencia, cuando tú tienes un chat, vas conversacionando, o sea, vas teniendo la conversación y todo, llega un punto, y hasta la misma herramienta te lo dice, que llega como un límite de la conversación, la memoria no puede recordar todo ese antecedente, y entonces ya te sugiere o crear un proyecto, bueno, si es Ujú. en Cloud, creas un proyecto, o en Gemini creas una gema donde acotas el contexto para que no alucine de otras cosas y entonces siempre te esté hablando de tu organización con tus datos, y eso es como un primer ejercicio que yo los invito a hacer de tener un poquito más de chatear, sino crear este proyecto, este contexto, para que siempre esté recordando tu información, tu problemática, tu comparativa del mes anterior, las respuestas comunes con las que has entrenado a esta IA, y entonces puedas avanzar un poco más en la adopción. Sí, inclusive, por ejemplo, en el caso de Copilot, ahí lo que tienes es como un espacio de recuérdame esto. Entonces, lo que tú le pones es, oye, recuerda, y ya le pones tu perfil, o recuerda que yo participo en esta empresa, o recuerda esto, o también le puedes decir, recuerda que no debes darme por mi lado siempre, sino cuestionarme lo que estoy haciendo. Y entonces el tipo de respuestas empieza a cambiar y deja de ser vamos a conquistar el mundo juntos, por algo a lo mejor más realista y mucho más aterrizado. Y no sé qué opines, Miriam, pero en el trabajo del día a día de un director general, pues estas IAs pueden agilizarle a lo mejor parte de su chamba. ¿Por qué no le preguntamos a Copilot ejemplos específicos de en qué podría ayudar? Adelante. Vamos a regresar con él. Aquí seguimos en Entre Amigos y ahora quisiéramos entender cómo la inteligencia artificial puede ayudar a un trabajo de un director general de una pyme. Es decir, qué le pudiera provocar deficiencias y qué esperaríamos de ahorro de trabajo en horas posiblemente a la semana para beneficio de a lo mejor un pensamiento más estratégico, dejar espacio a la creatividad o a nuevos proyectos. Podría esperar es que la IA le ayude a quitarse de encima tareas repetitivas, automatizando procesos como la generación de reportes o el análisis de datos operativos. Eso podría liberarle fácilmente varias horas a la semana, que antes se iban en trabajo mecánico, dándole tiempo para enfocarse en estrategia, en creatividad o en los nuevos proyectos que a veces quieren atender. Dame un ejercicio de horas semanales que podría ahorrarme, una inteligencia artificial, simplemente, a lo mejor revisando correos. Pues mira, un ejercicio muy rápido. Imagine que todos los días inviertes, digamos, una hora en revisar correos, filtrar los importantes y responder lo que son repetitivos. La IA podría encargarse de automatizar esas respuestas comunes y de categorizar tus correos. Entonces, si sumas esa hora diaria, ahorramos unas 5 o 6 horas por semana. A ver, por ejemplo, en generación de reportes, imaginémonos que la organización como director me presenta una cierta cantidad de datos o yo puedo extraerlos de la empresa. Por ejemplo, en el caso específico tuyo de Copilot, hay un agente que se llama analista de información. Podríamos meter toda esta información y generar ya un reporte que me presente, no sé, mensualmente o semanalmente o diariamente con todos estos datos que se alimentan. Un analista de información como Copilot
Puedes integrar todos esos datos y hacer que la IA te genere reportes automáticos con la frecuencia que necesites, ya sea diaria, semanal o mensual. Básicamente le das a comer los datos y el analista te devuelve un informe ordenado, visual y listo para que tú inmediatamente lo revises sin perder tiempo en armarlo a mano. Así que sí, es perfectamente posible y te ahorra un montón de horas. Me gustaría que pasáramos al tema de cultura organizacional. Si un director de pymes tiene dificultad para expresarse claramente o dar retroalimentación al equipo, ¿cómo la inteligencia artificial le puede ayudar a mejorar esas habilidades? Claro, aquí la IA puede ser como un entrenador personal de comunicación. Imagínate que te ayuda a practicar escenarios de más meditación, sugiriéndote frases más claras o incluso ayudándote a estructurar tus ideas antes de reunirte con tu equipo. En otras palabras, la IA se convierte en tu sparring de comunicación, ayudándote a pulir tu mensaje y a sentirte más seguro cuando llegue el momento de hablar con tu equipo. ¿Qué tanto podría, digamos, en una organización, si queremos empezar a implementar este tema de la inteligencia artificial, qué tanta necesidad hay que el director general sea el primero en involucrarse en el tema o puede delegarlo a un área específica de la empresa, como podría ser el área de sistemas o de tecnología de la información, y dejar que ellos hagan su trabajo y a lo mejor el director general no usar la inteligencia artificial para nada? Pues mira, aquí la verdad es que depende mucho del tipo de liderazgo que quieras. En general, cuando el director general se involucra, aunque sea un poco, le da más peso y legitimidad a la implementación de la AI. Es como decirle al equipo, esto es importante y es parte de nuestra visión. Ahora, eso no significa que el director tenga que ser el experto ni estar metido en el día a día. Para eso está el área de TI o el equipo especializado. Pero al menos un poquito de involucramiento del director general ayuda a que el resto de la organización también lo adopte como confianza. Defíneme qué es un poquito de involucramiento, hasta qué nivel sería el mínimo para que esto sea exitoso. Yo diría que un poquito de involucramiento sería algo tan simple como que el director general se tome el tiempo de entender qué se está haciendo con la IA, qué objetivos se persiguen y de su visto bueno. A lo mejor que participe en una o dos sesiones iniciales, ponga sus expectativas sobre la mesa y luego confíe en el equipo para la implementación. Es decir, no tiene que ser el experto técnico, pero sí estar presente al inicio, mostrar interés y dejar claro que eso es una prioridad. Fíjate, eso es muy interesante, Miriam, porque pues realmente estos proyectos de implementación de inteligencia artificial necesitan tener un objetivo, necesitan saber para qué la quieres meter en la empresa. Y creo que ahí es donde el trabajo del director, como bien decía ahorita Copilot, es el que va a decidir para qué la vamos a usar y qué beneficios tenemos que esperar. Quizá si no tenemos un director que decida eso, pues difícilmente va a ser un proyecto exitoso o de relevancia para la empresa. Yo ahí añadiría los usuarios lo están usando, su versión personal entonces tú como director de empresa, dale las herramientas de pago porque sí hay una diferencia entre las versiones gratuitas y las versiones de pago. Entonces, dale la versión profesional o la versión que tengan la capacidad de poder utilizar la IA, Ujú. unas bases de qué es lo que se está pretendiendo automatizar o disminuir el tiempo, pero yo creo que los usuarios, a mí me ha sorprendido los casos de uso que le dan los colaboradores para cosas porque ellos están en la operación, ellos realmente son los que están ahí y ellos son los que pueden determinar el impacto más allá de que el director esté involucrado en todo, porque Ujú. no estamos metidos en todo, Claro. pero sí tenemos que añadir, es añadir esta herramienta al bucket, ¿no? Que ya tiene tu organización. Es decir, úsenla, tenemos la versión de pago o tenemos la versión profesional, aquí está, estas son las herramientas y que el contenido y eso es un gran reto, o sea, ¿qué pasa si un colaborador ya automatizó o ya prompteó ciertas tareas? ¿Cómo lo podemos replicar a los demás? ¿Cómo hacemos que eso que a lo mejor alguien ya hizo esté disponible a cada uno? Porque si no, cada uno va a tener que hacer sus pininos y entonces avanzar a cierto ritmo y vas a tener como una mesa un poco más desbalanceada, ¿no? Creo que Correcto. ahí yo lo complementaría con lo que nos decía Copilot. Sí estar involucrado, pero también dejar aire para que sea la misma organización quien determine hasta dónde puede llegar con el tema de la IA.
A ver, ¿y por qué no le preguntamos a Gemini qué buenas prácticas podría haber de cara a los colaboradores y a la organización para La adopción. masificar y adoptar la IA más rápidamente? Gemini, dime qué buenas prácticas podemos utilizar en una organización, tanto para que la dirección y los colaboradores practiquen o tengan este hábito de adopción y utilización de las IAs en las organizaciones. Fomentar la adopción de IA en una organización requiere buenas prácticas en todos los niveles. Para la dirección, es esencial liderar con el ejemplo, entendiendo y apoyando la estrategia de IA, y establecer una cultura de experimentación y aprendizaje. Para los colaboradores, es crucial proporcionar capacitación constante, asegurándose de que todos puedan utilizar las herramientas y crear espacios para que propongan ideas sobre cómo mejorar su trabajo con IA. ¿Te gustaría profundizar en algún aspecto específico? A ver, en este tema de que los colaboradores hay que capacitarlos, ¿cuál sería una capacitación básica inicial, digamos, para un colaborador? Una capacitación básica inicial debería cubrir, primero, qué es la inteligencia artificial, desmitificando y mostrando casos de uso relevantes para su área. Luego, es importante enseñar cómo utilizar las herramientas que la empresa está implementando, con un enfoque en la práctica y en la resolución de problemas cotidianos. Dame solo algunos bullets y cuántas horas, hombre, al mes podríamos designar para este entrenamiento. Bullets de buenas prácticas. Liderazgo directivo, visión y apoyo continuo. Cultura, fomentar la experimentación y adaptación. Capacitación, programas básicos para todos. Participación, incluir a colaboradores en la toma de decisiones. En cuanto a las horas hombre, para un entrenamiento básico inicial, se podría considerar una dedicación de entre 8 a 16 horas por colaborador al mes, dependiendo del nivel de detalle y las herramientas. Oye, Gemini, ahí hace un momento comentamos un poco que en las empresas a veces se ponen las versiones libres o cada colaborador selecciona su inteligencia artificial y la usa. ¿Qué riesgos de seguridad habría para la empresa cuando no hay un control o una IA definida y cada quien usa la que quiere y al final pues alimenta la información que quiere? Ese escenario conlleva varios riesgos significativos. Uno de los principales es la seguridad de los datos, ya que la información confidencial podría filtrarse a herramientas que no cumplen con los estándares de protección. También existe el riesgo de sesgos y falta de precisión, si cada colaborador usa herramientas diferentes con criterios distintos. Esto puede llevar a inconsistencia en los datos y, por ende, a decisiones estratégicas equivocadas. Seguridad y pues también consistencia, porque si no, alucinan en los datos. Háblame un poco más sobre el tema de la seguridad. ¿Dónde están esos datos? ¿Cuáles son las prácticas que se tienen? Si en algún momento migro de inteligencia artificial, hay un borrado, ¿qué pasa con esos datos? ¿Qué tratamiento a un nivel general que podamos entender? En un nivel general, la seguridad de los datos implica que la información esté protegida contra accesos no autorizados y posibles pérdidas. Las empresas suelen usar cifrado tanto en reposo como en tránsito. Cuando migras de una inteligencia artificial a otra, debes asegurarte de que existan políticas claras de borrado y portabilidad de datos. Es fundamental que la empresa tenga el control de su información en todo momento. Creo ahí, mire, que, o sea, definitivamente para poder tener este control de la seguridad de datos, pues necesitas tener versiones contratadas sin duda alguna, ¿no? Sí, sí, sí. En el caso de Google Workspace, tenemos diferentes niveles de licenciamientos, hasta una que es la Plus, que nos permite controlar los dispositivos, controlar los accesos, permitir o no permitir el uso de aplicaciones de terceros, controlar los accesos, revisar cuál es la información, revisar cuáles son las consultas. Digo, entiendo que va a haber industrias que necesiten ese nivel de control. A lo mejor no es tu caso. Si tú estás comercializando productos, pues a lo mejor con una licencia intermedia lo pudieras hacer. Eso es en el caso de Workspace, que es el que conozco más, pero en el caso de Copilot, ¿cómo se maneja? En el caso de Copilot, las versiones empresariales ya traen lo que llaman Copilot Chat,
Entonces es un Copilot, digamos, gratuito, pero dentro de la seguridad empresarial que da Microsoft 365. Entonces, si bien no tiene análisis avanzados ese Copilot, sí le permite a los usuarios tener posibilidad de usarlo en las aplicaciones de Microsoft de la nube con ciertos agentes y le da la posibilidad también de acceder a la información de la empresa, que eso es lo que a mí se me hace muy valioso de tener un ecosistema como el de Google o como el de Microsoft, Claro. de poder decir, bueno, ahí están todos mis archivos, todos mis datos, y finalmente esta inteligencia artificial puede ir a extraerlos, pero con total seguridad. Sí, por ejemplo, en el caso de Google, hay una herramienta que se llama Notebook LM, donde Notebook inició como un tema de aprendizaje, pero lo que te permite es tener como un marco donde tú alimentas solo tu información, solo tus Exceles, solo tus PDFs de entrenamiento, solo tus manuales, y sobre ese marco puedes generar conversaciones, mapas mentales, te hace incluso resúmenes. Resúmeme la política de contratación, por ejemplo. Te da un clip de 1 minuto. Hazme una infografía para poder entender los resultados del 2025 y te hace la infografía. Entonces, son funciones que tienen ese valor de poder. Tienes que tomar decisiones hoy. Y entonces que tú puedas alimentarla ya con tu información, Correcto. que tengas esos datos ya bien analizados para poder avanzar y decidir. Creo que es ahí donde las licencias de paga con tus datos y con la seguridad cobran mayor relevancia. Y fíjate cómo lo hemos venido estructurando. Hay que tener los datos correctos, hay que hacer las preguntas correctas con el prompt correcto, hay que tener la seguridad correcta, pero luego entra como este temor de, oye, pero me voy a quedar sin chamba, la IA nos va a reemplazar. Copilot, regresando al caso de la tienda minorista en el centro de Guadalajara, ¿cuáles son los costos que implicaría para esa pyme la adopción de tecnologías de inteligencia artificial? En términos generales, para una pyme en el centro de Guadalajara, los costos de adoptar IA pueden moverse entre unos 150,000 y 800,000 pesos para un proyecto básico y si quieres algo más avanzado, incluso arriba de 1,500,000. Estos costos incluyen software, infraestructura, licencias, la capacitación de tu personal y la consultoría para entregar todo. Así que en resumen, digamos que el costo base puede partir de unos 150,000 pesos si nos vamos a lo sencillo y de ahí hacia arriba dependiendo de la complejidad. Oye, Copilot, estás pidiendo algo demasiado alto. Pensando en una pyme que a lo mejor pudiera partir con una suite ofimática como es Google Workspace o Microsoft 365, y que con esto podría analizar sus datos a través de ti mismo, Copilot o de Gemini, ¿cuánto estamos hablando de un licenciamiento sencillo, a lo mejor para 10 usuarios? Vamos a ponernos en un escenario mucho más serio. Si lo que quieres es arrancar con algo como Microsoft 365 o Google Workspace, ahí estamos hablando de licencias que rondan, digamos, entre unos 120 a 300 pesos por usuario al mes. De modo que para 10 usuarios estarías en un rango de, no sé, entre unos 1,200 a 3,000 pesos mensuales, más o menos. Entonces, con eso ya tendrías acceso a herramientas básicas. Y si quieres tomarle capacidad de IA como las que ofrece Copilot, puede que le haga un costito adicional por usuario, pero sigue siendo mucho más accesible. Así que sí, hablamos de algo bastante manejable para una pyme. Ahora cuéntame si eso te cuadra mejor. Sí, ya me cuadra porque ya me habías asustado con los costos tan altos. No sé qué estás previendo. Ya teniendo en mente esa inversión inicial para empezar a hacer algunas pruebas de inteligencia artificial, gracias por la información de los costos. Ahora hablemos sobre el futuro de las IAs y el impacto en las industrias, en las pymes. ¿Cómo va a transformar estos nuevos roles, estas transformaciones? Pero no me digas generalidades, dime exactamente la IA, ¿qué negocios va a destruir de aquí al 2030? Sin rodeos entonces. La IA va a reemplazar tareas repetitivas en soporte técnico, algunas funciones de atención al cliente de primera línea y parte del trabajo administrativo básico. Eso significa que negocios basados en esas tareas, si no innovan, podrían desaparecer o transformarse radicalmente antes del 2030. Y ahí te lo dejo, es directo, pero es la realidad. Ahora dime qué opinas tú, o si hay algún sector en específico lo que hablamos. A ver, por ejemplo, se dice mucho de los trabajos de atención a cliente
que van a desaparecer por estos agentes autónomos de atención. Pero al final la gente quiere un trato humano y quiere un trato cálido. ¿Tú sí ves el horizonte de desaparición? Yo diría que no es tanto de horizonte de desaparición total, sino de transformación. Lo que va a pasar es que las interacciones más simples se van a automatizar, pero ese trato humano y cálido va a seguir siendo clave, solo que posiblemente en casos más complejos o delicados. Entonces, en vez de desaparecer por completo, esos roles van a evolucionar. Así que no lo veo como un adiós definitivo, sino más bien como un cambio de enfoque. Ahora dime, ¿te suena razonable o lo ves de otra manera? Me suena razonable. Me encanta que eso es así porque al final se trata de adaptarnos y aprovechar lo mejor de ambos mundos. La eficiencia de la IA y el toque humano cuando realmente importa. Le voy a hacer la misma pregunta a Gemini, a ver qué nos dice de la selección. ¿Quieres? Bueno, a ver qué nos contesta. Gemini, para el 2030, compártenos cuáles son los trabajos que van a desaparecer y cuáles son los nuevos roles que se van a generar, sin rodeos y muy específico en tu predicción. Para 2030, la automatización podría desplazar a roles con tareas repetitivas, como cajeros de comercio minorista, teleoperadores o incluso algunos asistentes de servicio al cliente y carga de datos. En contraste, surgirán nuevos roles en áreas como desarrollo de software y sistemas de IA, ingeniería ambiental, análisis financiero y atención médica personalizada, que demandarán habilidades críticas y creatividad. Interesante, pero ¿crees que realmente van a acabar desapareciendo los trabajos en masividad? Siendo específico, más que una desaparición masiva, se espera una transformación significativa. Muchos puestos cambiarán, requerirán nuevas habilidades o se complementarán con la IA, llevando a la creación de roles nuevos. ¿Te gustaría saber qué tipo de habilidades serán más valoradas? Sí, dime qué habilidades van a tener mayor valor. Las habilidades con mayor valor serán la creatividad, el pensamiento crítico y la capacidad de resolución de problemas complejos. También serán clave la inteligencia emocional y la adaptabilidad a los cambios constantes. Dime sobre los servicios, comercio y turismo, cuáles son las tendencias que van a disrumpir o cambiar esos modelos de negocio. En servicios, la personalización con IA será clave, ofreciendo soluciones más adaptadas a cada cliente. En comercio, el e-commerce se transformará con realidad aumentada y asistentes virtuales para compras, mientras que en turismo, la disrupción estará marcada por la planificación personalizada y las experiencias mediante IA. Pues yo creo que ya se nos está terminando el tiempo. Gracias por el futuro que nos develas. Y algo que sí tengo que reconocer hoy, Miriam, tú sabes que yo soy Microsoft y tú eres Google de toda la vida, pero la voz está más bonita de Gemini. La verdad sí, la verdad sí. O sea, acá habla todavía medio Spanglish. Sí, fíjate que con Google, historia rápida, ya tenían ellos agentes, o sea, ya tenían el tema de IA actualizado, desarrollado, pero no la sacaron. O sea, de esas veces que se enfocan en otras cosas, y no sé si recuerdan que estaba todo el boom del metaverso y todo el mundo quería el metaverso, y de repente pues llega OpenAI con el chat y la rompe, ¿no? Y al día de hoy estamos ya entendiendo que era por la IA y no tanto por el tema de Meta. Ajá. Y entonces como que Google dice, ah, caray, me comieron el mandado y empezó a sacar, sobre todo en el último año, ha sacado cosas impresionantes, desde cambiarle el nombre. Antes Gemini se llamaba BART, se Ujú. llamaba BART. Sí, correcto. Luego ya le pusieron Gemini, luego ya le integraron a todo. Y, y algo que yo he notado, digo, sí he usado Microsoft, la verdad es que tengo muchos años que no lo uso, fue como ese despertar, ¿no? Entre los dos gigantes de decir, hay una carrera por mejorar y al final el usuario es el que se ve beneficiado, ¿no? De esa competitividad. Creo que en generación de imágenes, nano a nana de Sí, no hay Google, comparación. no hay No hay comparación. comparación. En el tema, sobre todo si ya utilizas el entorno de Gmail y ofimática con Google, la verdad es que te es más fácil adoptar Gemini, pero también entiendo que hay muchas industrias que utilizan
Word, Excel, PowerPoint y... No, y la verdad es que la capacidad de análisis de datos que tiene Copilot está impresionante. O sea, de verdad, usarlo en el entorno empresarial es ahora sí como dicen en inglés, game changer, porque esta capacidad de poder entrar a todas las carpetas que tienes en toda la organización y a las que tienes acceso, lógicamente, te da un poder de análisis de información. Digo, quizá la voz no es bonita todavía, pero el resultado, la verdad es que es sumamente eficiente. Sí, y vuelvo a lo mismo, los más beneficiados somos nosotros, en que todas estas tecnologías a un bajo costo, o sea, Claro. 4,000 pesos mensuales por tener 10 licencias, ya sea de una o de la otra, puede ser la diferencia entre el competidor que no la está usando, tú sí la vas a tener, y puede ser el punto, ya ni siquiera a lo mejor ahorita estamos hablando de competitividad, Ujú. no sé en cuánto corto tiempo De pueda ser de supervivencia. Entonces, igual voy a aprovechar si necesitan licencias de Workspace, con mucho gusto. Y también si necesitan licencias de Microsoft o Pilot, eso aquí nos pueden ayudar, Raúl. Pues Este, yo creo que ha sido muy interesante escuchar lo que nos han dicho y sobre todo poder transmitir el que ustedes pueden tener estas conversaciones. O sea, ustedes pueden llevar estas conversaciones a su liderazgo empresarial, a su día a día empresarial y pues tener estos análisis, esta información desde a lo mejor pequeñas sugerencias hasta análisis de gran profundidad. Y bueno, pues siempre terminamos con un consejo final, entonces vamos a pedirlo a cada uno. Claro. Hola Copilot, estamos cerrando ya el podcast Entre Amigos, te agradecemos mucho el haber estado con nosotros el día de hoy y bueno, siempre cerramos con un consejo final para nuestros invitados, algo que quieras transmitirles con relación al uso de la inteligencia artificial y que creas es tu mejor consejo. Supuesto. Mi mejor consejo sería que ven a la inteligencia artificial como un copiloto estratégico, no como un reemplazo. Es decir, úsala para amplificar tu creatividad, liberar tiempo de las tareas repetitivas y concentrarte en las relaciones humanas y la estrategia. Así que no se trata de perder ese toque humano, sino de potenciar lo que haces mejor. Gracias a ustedes por la invitación y un gusto haber estado en Entre Amigos. Gemini, estamos terminando el episodio de Entre Amigos y siempre nos gusta despedirnos con un último consejo para nuestra audiencia. ¿Cuál es el mejor consejo que le podrías dar a un director de pymes sobre el uso de inteligencia artificial? Mi consejo para un director de pyme sería: empieza pequeño, pero con una visión clara. Abordar todos los procesos de golpe. Identifica un área donde la IA pueda aportar valor tangible desde el principio, como la atención al cliente o el análisis de datos de ventas. Capacita a tu equipo, fomenta una cultura de aprendizaje y mantente abierto a adaptar tu estrategia según veas los resultados. Esa es la clave para una adopción exitosa. Pues fabulosos consejos, la verdad es que los dos me gustaron y bueno, pues les agradecemos muchísimo el haber estado en este episodio nuevamente de Entre Amigos. Gracias por acompañarnos. Si algo de lo que escuchaste el día de hoy te hizo tomar acción, recuerda, hay gente allá afuera que es mucho menos talentosa y tiene muchos menos recursos de tú, pero ya está haciendo algo. Entonces te invito a que tú también hagas algo por tu empresa y por tu negocio. Y no se les olvide darle seguir, eso nos ayuda mucho para que el contenido se replique a más empresarios. Muchas gracias, Miriam, Hasta y nos luego. vemos la próxima, ya con un humano. Así es, ya con alguien de carne y hueso. Oye, espera, nos vamos de vacaciones. Vamos a estar de vacaciones, y regresamos en mayo con nuevos episodios. Nos vemos en mayo, hasta la próxima. Hasta luego.